Para esta parte de la prueba nuevamente tenemos una historieta cómica de Calvin and Hobbes. La presentación de este tipo de texto es un poco ya más extensa. Podemos reconocer que en este caso tenemos aproximadamente 8 viñetas y en cada una de ellas una especie de diálogo. Entonces vamos a analizarlo. Los personajes de la historieta anterior: un niño, un tigre y la televisión, un tigre y un niño y un adulto disfrazado de tigre, 2 niños y la televisión. Entonces vamos a empezar a justificar, en este caso, un niño, un tigre y la televisión, siempre que nosotros vayamos a reconocer a un personaje al interior de un relato, llámese tira cómica, cuento, novela, fábula, mito o leyenda. Sabemos que los personajes son todos aquellos que cumplen con propósitos al interior del relato. Y en este caso, digamos que la televisión no tiene un propósito fundamental en la historia, ¿sí? De hecho es una especie de elemento motivante y que lleva a que los otros 2 personajes pues actúen de una manera en específico, ¿sí? Pero en este caso, a menos que estuviéramos hablando de textos fantásticos, fábulas en el que pudiéramos reconocer que ciertos artefactos inanimados cobraran vida, allí sí de pronto lo podríamos categorizar como un personaje, pero en este caso no, porque a lo largo del relato no podemos ver que la televisión cumpla con un propósito que sea fundamental a lo largo del texto, ¿sí? No, además que no hay una especie de movimiento, aunque influyen en los personajes, no los reconocemos como personaje. Un niño y un adulto disfrazado de tigre, convencionalmente sabemos que este no es un personaje que haya sido disfrazado. 2 niños y la televisión, no. Por lo tanto decimos que los 2 personajes centrales vienen a ser un tigre y además un niño. Número 14. Sabemos que los personajes hablan gracias a la división de la historieta en cuadros bien diferenciados. Para este caso recuerden que estaríamos hablando de los segmentos de la narración, las viñetas. B, los gestos de los personajes y el globo que encierra sus palabras. Sí, esa es una buena opción, pero no, hay que siempre tener en cuenta qué es lo que nos están preguntando. Sabemos que los personajes hablan gracias a C, la dirección de las flechas. Sí, efectivamente eso es un punto muy importante, ¿sí? En la que nos permite saber si están hablando, si están pensando o qué tipo de expresión es la que están utilizando. Por lo tanto hay unas flechas del globo y además también habría unos signos de admiración. Los movimientos de la cara de los personajes y su posición en el cuadro pues no dan esa respuesta válida, en tanto que tenemos es una imagen fija. Entonces vamos a mirar que en este caso sí, efectivamente esos rabillos, estas puntas de los globos nos van a marcar quién es el que está hablando, además de los globos. Y importantísimo también que en estos casos está la utilización de signos de exclamación y de admiración. Número 15. En los cuadros 2 a 7, el niño habla de una manera: A, llamativa por la cantidad de expresiones novedosas que utiliza, aunque sí utiliza un tipo de lenguaje que pareciera no ser de un niño tan pequeño. De todas maneras no podremos decir que es llamativa ni que las expresiones sean del todo novedosas. B, solemne por el contenido de sus aseveraciones y opiniones. Como se pueden dar cuenta, lo proponemos como la opción correcta, ¿sí? El discurso, fíjense que todo la manera como se desarrolla el diálogo, los enunciados o los mensajes en la caricatura pretenden llevar a un punto en el que la reflexión en torno a la historia y el propósito de existencia del personaje, ¿sí? Digamos que posteriormente se va a irrumpir, ¿sí? Y sería lo que generaría el punto cómico, en tanto que habría una contradicción
¿sí? Por lo tanto, miramos que una opción correcta es la solemnidad, por el carácter del discurso y del lenguaje que utiliza el personaje. Burlesca no plantea una ironía, tampoco pedante, ni que, aunque podemos decir que sí es un poco egocentrista. De todas maneras, aquí la argumentación debido al al excesivo uso de datos históricos, pues no es un argumento válido como que nos permita a nosotros elegir la B. Por lo tanto, diríamos que sí es un tipo de discurso solemne. En la 16, el recorrido que realizan los personajes de la historieta es A. Salir de la casa e ir al bosque. Si ustedes se fijan, al final están nuevamente en el interior de la casa ya mirando la televisión. Dice C. Abrir la puerta, salir de la casa e ir al bosque. Nuevamente desconoce la última viñeta. Abrir la puerta, jugar en el parque. En este jugar en el parque no es una acción que corresponda a esa secuencia de imágenes. Por lo tanto, diríamos que la respuesta es la B. Salir de la casa, pasear por el bosque mientras todo el discurso que emite el personaje y nuevamente regresar a casa. La número 17. Podemos afirmar que en la historieta anterior la televisión es símbolo de información. No. De hecho, aquí el carácter que toma la televisión, digamos que contempla otra de sus funciones que tiene que ver con la entretención, la inteligencia. De hecho, todo ese discurso solemne queda legitimado por la presencia de la televisión. En tanto que el discurso, si nos percatamos en este caso, lo que sale de la televisión no es que sea un discurso muy elaborado, ¿sí? Sino más bien bastante limitado en cuanto a su expresión. Por lo tanto, inteligencia tampoco. Sí diríamos que de diversión, ¿sí? Que es una de las funciones de este medio de comunicación. Sin embargo, nosotros decimos que inactividad, en tanto que después de ese discurso en el cual Calvin se erige como el propósito fundamental de todo el recorrido histórico del mundo, y la pregunta además del tigre que le dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sí? Uno esperaría que hubiera una acción determinante, pero en este caso, y lo que es lo que genera el humor, sería la inactividad, ¿sí? Y generaría esa paradoja. Entonces, en este caso, la respuesta es la D. La número 18. Podemos afirmar que el niño se convence de su gran destino, pero que A. La televisión ejerce una mala influencia sobre él, pero es una buena opción. B. Prefiere dejarlo de lado a cambio de una buena dosis de placer. Se contenta con contarle los planes a su amigo y olvidarlo rápidamente, y quiere dejar en claro que poco importa el destino sin la complicidad. De hecho, esta D la descartamos, además por este sentido de complicidad que no es del todo claro. Uno esperaría entonces en ese caso encontrar más apoyo por parte de los otros personajes, ¿sí? Se contenta con contarle los planes a su amigo y olvidarlo rápidamente, pero de todas maneras hay algo que permite la desviación de ese discurso que les venía manejando, y es la influencia de un factor externo. Decimos que prefiere dejarlo de lado, ¿sí? Es decir, esa trascendencia del existir del personaje se cambia por una dosis de placer emitida por la televisión. De todas maneras, no es del todo una mala influencia sobre él, pero sí decimos que la televisión delegitima y le quita el valor al discurso que venía produciendo a lo largo de las anteriores viñetas. La número 19. La expresión que tiene el tigre en el cuadro 7 es D. Vamos a remitirnos, en este caso, viene hablando toda la historia hasta ahora, ha preparado al mundo para mi presencia. Tal vez 5 millardos de años no es suficiente. Aquí hablamos más como en un sentido irónico, ¿sí? La expresión de los ojos, ¿sí? Mirando hacia arriba, ¿sí? En la que parece no darle la suficiente validez a lo que el niño dice. Entonces, podemos decir que sorpresa no es
utilizaríamos otro tipo de convenciones, de gestos o de iconos para representarlo. Mal genio tampoco, simplemente se limita a escuchar. Pero de todas maneras, agotamiento no, en ningún momento sugiere que se acabe la conversación, pero de pronto sí impaciencia, en tanto que ya, vamos, el tema que propone el niño en ocasiones parece ser descabellado, ¿sí? Y es algo que parece no importarle o no verle lo suficiente impacto o influencia con respecto a lo que dice el niño. Por lo tanto, diríamos que la respuesta vendría a ser la C. La número 20. Podemos afirmar que entre los cuadros 1 y 9 hay un cambio que indica paso de el aburrimiento a la comodidad. No, de hecho el niño ellos no se vean aburridos. Además es un paseo por un bosque. El pensamiento a la acción. El caminar por el bosque, de hecho, es una acción, ¿sí? Y al final podemos ver, es una acción ya que no requiere tanto esfuerzo físico. De la monotonía a la variedad, no hay indicios que nos indiquen que efectivamente el pasear por el bosque sea algún evento monótono, pero sí podemos decir que pasamos de la reflexión por parte del niño a la diversión que sería producida por la televisión. La respuesta es la A. La número 21. La expresión del niño en el cuadro 8 es de A. Satisfacción, egoísmo, indiferencia y tranquilidad. En este caso diríamos que es de satisfacción en la medida en que este es uno de los sentimientos que él encuentra en todo lo que él ha venido diciendo. Tampoco decimos que es egoísmo, tanto que no, digamos que reconoce también a los personajes que han estado precedentes a él, ¿sí? Reconoce también la voz del otro personaje, ¿sí? Indiferencia tampoco es uno de los elementos que predomine. Tranquilidad, no, más bien decimos que es ese sentido de satisfacción con respecto a lo que él dice y a lo que plantea. En la número 22 podemos afirmar que para el autor del texto anterior la influencia de la televisión es A. Absolutamente nociva en la educación de los niños. B. Un medio para transmitir información importante. De todas maneras, aquí recuerden que el propósito de la televisión no es informar. Se hace parte de la vida diaria de los niños de hoy. De todas maneras, sí reconocemos que aunque es un medio de comunicación que permea la rutina y la cotidianidad de los niños, no es un propósito que quiera mostrar aquí el autor. Debería estar al servicio de la educación, sí. Digamos que esta puede ser una conclusión a la cual podría llegar cualquiera de nosotros como lectores, pero de todas maneras decimos que es absolutamente nociva en la educación de los niños, en tanto que muchas de las reflexiones, muchos de los discursos o las ideologías que quieren plantear o que quieren promover cada uno de ellos, pues sencillamente se dejan de lado por un momento de diversión. La respuesta es la A.